Muy rara vez el SRI tiene alguna mala noticia, muy rara vez. Generalmente, a través de ustedes, somos portadores ante la ciudadanía de buenas noticias. Dos temas nos convocan esta mañana: la recaudación tributaria y algunas de las variaciones relacionadas con el inicio del nuevo año de conformidad con la ley. El año 2013, algún periódico ya lo ha titulado, creo que es objetivo el titular, se ha batido un récord recaudatorio. 12.758 millones de dólares se recaudó por parte del SRI en el año 2013. Esta cifra constituye 1.500 millones de dólares más que en el año 2012 y que representa el 13.3% de incremento respecto al año anterior. Sin duda es una cifra muy, pero muy importante. Solo de aumento respecto al año anterior, 1.500 millones de dólares, es una cifra para el tamaño de la economía ecuatoriana, sin duda importantísima. Son como 125 millones de dólares mensuales más. Hagan la cuenta qué se pueden hacer con 125 millones de dólares por mes adicionales. Y hagan la cuenta, naturalmente, qué se puede hacer con 12.758 millones de dólares recaudados durante todo el año. Bueno, y si quieren saber qué es lo que se hace con esa recaudación, nomás hay que remitirse al presupuesto general del Estado, que a partir del gobierno del presidente Correa, año 2007, la participación de la recaudación tributaria ha venido creciendo de manera significativa. No es verdad, como algunos analistas, algunos comunicadores, periodistas sostienen. Por ahí leí un titular y leí una crónica, no sé el género periodístico realmente, al que corresponda, que decía que el correísmo existe por el alto precio del petróleo. En resumen, ese es el contenido de dicho artículo. Me parece extremadamente simplista, absolutamente injusto con la realidad. Si la recaudación tributaria representa aproximadamente 3 veces los ingresos petroleros netos, bueno, ¿cómo podemos decir que se ha hecho todo lo que a ustedes les consta, lo que al país les consta, porque el precio del petróleo se ha mantenido antes? De verdad, como ciudadano, a mí sí me preocupa ese tipo de análisis. Y como ciudadano reclamo más objetividad, más seriedad, no porque uno sea anti, hay que demostrar el anti a través de inobjetividad, a través de imprecisión en la información. De verdad, es importante, y enviamos a Diario El Hoy una nota, no sé si se la ha publicado, una nota respecto a ese artículo. Durante los 7 años, estamos a 8 días de cumplir los 7, perdonen que diga así, no por mí, sino por el proyecto que vive el país, por el cambio de historia que vive el país, los 7 primeros años del gobierno de la Revolución Ciudadana. En estos 7 primeros años hemos logrado recaudar 60.661 millones. 60.661 millones de dólares. El año 2013, como queda dicho, 12.758 millones de dólares. 1.500 millones más que el año inmediato anterior
Y si es que miran el año 2006, cuando se recaudaron 4.672 millones, estamos hablando de 8.100 millones de dólares más el año 2013 respecto al año 2006. Es un récord. Obviamente, no estamos conformes con que existe un récord recaudatorio, porque lo que importa al final del día es el destino que se dé a la recaudación tributaria. Y como el gasto es transparente, es de calidad, es de eficiencia, es de equidad, precisamente la ciudadanía, los contribuyentes, cada vez atienden más y mejor nuestra convocatoria a efecto del cumplimiento cabal de los impuestos. De cómo así casi se triplica la recaudación de estos 7 años respecto a los 7 años anteriores, cuando se recaudaron 21.995 millones de dólares, es decir, cerca de 40.000 millones de dólares más, 39.000 millones de dólares más que en los 7 años anteriores. Naturalmente, si le quitan crecimiento de la economía y crecimiento de los precios, nos queda un neto cercano al 100%. ¿De dónde ese incremento en términos reales, ya no solamente nominales, y que tomen en cuenta el efecto de crecimiento del PIB? ¿De dónde? Eso se llama eficiencia recaudatoria. Como tantas veces hemos demostrado que no es verdad que el incremento importantísimo en la recaudación responde a aumentos en las tarifas o creaciones de impuestos a lo largo de estos 7 años. Si es que tratamos de medir el efecto de la eficiencia recaudatoria, solo para el año 2013, es decir, descontando crecimiento de la economía y crecimiento de los precios, tendremos 3.416 millones de dólares que corresponde a la eficiencia recaudatoria, es decir, a los resultados que da el nuevo modelo organizacional. Y claro, vale anotar también que se han dado, así como algunos elementos que han contribuido al incremento recaudatorio, pero algunos elementos que han contribuido a que se recaude menos. Yo les pondré, por ejemplo, el caso de impuesto a la renta que pagamos las personas naturales. El año 2012 se aplicaron por concepto de gastos personales y para disminuir el pago del impuesto a la renta, una suma cercana a los 200 millones de dólares. ¿Qué quiero decir? Que si no se hubiese aprobado en la Ley para la Equidad Tributaria de diciembre de 2007 en Montecristi, el año 2012 habríamos recaudado cerca de 200 millones de dólares más solo por concepto de ese descuento que en justicia se aplicó o se aprobó en la Ley para la Equidad Tributaria. Y si quieren otro dato más, el ICE a telecomunicaciones se eliminó. El año pasado, el año 2013, habríamos recaudado cuando menos 400 millones de dólares si es que el ICE no se hubiese eliminado. Aquí tenemos solo en esos dos rubros 600 millones de dólares que dejamos de recaudar en aras de la equidad tributaria contemplada en la ley aprobada en diciembre de 2007. Haciendo una suerte de disección de la recaudación por actividad económica, puede observarse que el comercio es el que mayor recaudación tributaria genera. Le sigue la intermediación financiera. A propósito de intermediación financiera, entiendo que de absoluta buena fe
En Diario El Comercio existe un error en una nota de reciente publicación en la que se dice que por el cambio en la normativa recaudaremos 200 millones de dólares más como efecto de la eliminación o de ya no está permitido la reinversión de las utilidades para el sistema bancario y financiero. Asunto que es verdad. Pero no es cierto que eso tendrá como efecto 200 millones de recaudación más. Porque si el año pasado la banca ganó 300 millones en utilidades, redondeo la cifra, menos el 15%, 45, queda 255, y de ahí para el año anterior había que obtener el 24%, más o menos la cuarta parte, son 60 millones de impuesto a la renta. Y 60 millones de impuesto a la renta para efectos de la reinversión, se puede reinvertir las 2/5 partes. La quinta parte de 60 es 12 por 2, 24 millones. Sería el efecto de esa norma, suponiendo que se mantenga constante la utilidad del sistema bancario. Y no 200 millones de dólares. Esto digo que puede generar una percepción ciudadana y en el conjunto de los actores y sectores económicos, pobrecita la banca, le van a quitar 200 millones de dólares. Y claro, dicen ahí está la ley que fue aprobada el año pasado, solo por concepto de reinversiones son 200 millones, y leo algunos artículos que están opinando en torno a eso. Esperemos que las declaraciones se ajusten a la realidad de los hechos económicos y que naturalmente el pago del impuesto corresponda a la ley. Asimismo, ahí habla del 25% de impuesto a la renta. Para este año, el impuesto a la renta es ya del 22%, 3 puntos menos. Muy comedidamente solicitaría que se rectifique esa información. Luego, en tercer lugar, tenemos actividad inmobiliaria, transporte, etcétera. Ahí tienen la clasificación por recaudación a partir del comercio hasta hoteles y restaurantes, que representan el 1.3 de la recaudación. Quiero hacerles notar que, por ejemplo, la agricultura representó el 1.7% de la recaudación total. El peso que tiene el sector agrícola en el Producto Interno Bruto es del orden del 10%, aproximadamente, 10%. Y la generación de empleo se dice que sería más del 30%. Alguien habla del 40%. Pero miren, el peso recaudatorio de un sector que representa el 10% en el PIB es solamente del 1.7%. No digo que aquello esté mal, no estoy diciendo, pero siempre es bueno ir realizando alguna correlación entre el peso que tiene el sector y cuánto genera de recaudación dicho sector, porque en términos generales debe haber una suerte de correspondencia entre el valor agregado en términos de producción y el valor agregado en términos de recaudación tributaria. Algunas cifras respecto al impuesto a la renta. En el año 2006 se recaudaron 1.497 millones por concepto de impuesto a la renta. En el año 2013 la recaudación es de 3.933 millones, aumentó el 16% respecto a la recaudación del año 2012, cuando la cifra alcanzó los 3.391 millones de dólares. En cuanto a sociedades, estamos hablando del 2006 al 2013, se duplica
la recaudación por concepto de impuesto a la renta. Y en cuanto a personas naturales, miren, pasa de 33 millones a 171 millones. Prácticamente se sextuplica. Y aquí, miren ustedes, si es que no habría la posibilidad de deducción de gastos personales, la recaudación habría sido el año anterior de más o menos 370 millones de impuesto a la renta personas naturales, más o menos 370 millones de dólares. En cuanto al IVA, 1.346 millones fue el total recaudado el año 2006 para sobrepasar con 96 millones los 4.000 millones de dólares en el año 2013. Estamos hablando de que este impuesto se triplica en su recaudación. A propósito, hay un libro de más o menos reciente publicación del BID que se llama Recaudar no basta. Esa publicación y otros documentos más ubican a nuestro país, a nuestra administración tributaria, como la más eficiente de toda la región en materia de recaudación del IVA. Es decir, que la evasión de IVA en Ecuador es la más baja de la región, aproximadamente 20%. Encontramos con 40% de evasión en IVA. En renta, la evasión superaba el 60% en el año 2006, hoy debe estar en más o menos 30%. Quisiéramos algún día, con toda la alegría del mundo, decirle al país, saben, ya no hay evasión tributaria. Y claro, en la medida en que la ciudadanía, ustedes, todos los actores, se comprometan, incluido el sistema educativo, los hogares, la educación cívica, si ustedes quieren, si todos remamos en la misma dirección, este crimen casi de lesa humanidad que se llama evasión tributaria, sobre todo aquella de gran escala, lo podríamos doblegar definitivamente, para que nunca más a nadie se le ocurra evadir impuestos, porque con sus impuestos hasta literalmente se pueden salvar vidas. ¿Y quién está evadiendo sin querer queriendo? De pronto es responsable de una grave enfermedad, de la muerte de alguien, de la falta de educación, de la falta de carreteros, de la falta de equidad y de justicia social. Aquí están por actividades la recaudación del año 2013 por IVA. El comercio, otra vez, es el que más generó. Casi la tercera parte del IVA fue generado por el sector comercio. Le sigue la industria manufacturera, luego actividades inmobiliarias, luego transporte y comunicaciones y la administración pública con un 7%. Respecto al ICE, Impuesto a Consumos Especiales, recaudamos 569 millones de dólares que se descomponen. Las cifras están ahí expuestas: cigarrillos, cervezas, vehículos, bebidas gaseosas, alcohol y otros, perfumes, por ejemplo, dentro de estos llamados otros, 569 millones de dólares. Tal vez un breve comentario: hay ciertos consumos que cuando no son moderados generan problemas de salud pública, y para atender dichos problemas derivados del tabaquismo, por ejemplo, el Estado, con la plata de la sociedad, debe gastar ingentes sumas para enfrentar esos problemas de salud pública. En lo personal, creería que cuando menos los impuestos que se recauden por el consumo de ciertos bienes que son nocivos para la salud, al menos cuando se los consume en exceso, el impuesto, la carga tributaria gravada sobre esos productos debería cuando menos cubrir
el gasto que para atender la salud demanda por enfermedades derivadas de tales consumos. Esta, una opinión personal que creo que es compartida por muchísima gente, no solo en Ecuador, sino en el mundo. El impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto estabilizador y que, de no haberse aprobado oportunamente, probablemente habríamos estado ya atravesando serias consecuencias, eventualmente de iliquidez, y lo que es más grave, probablemente de deflación y a lo mejor de recesión económica. En buena hora, este impuesto está cumpliendo con el objetivo para el que fue creado. El año 2012 se recaudaron 1.159 millones. El año 2013 hemos recaudado 1.125 millones de dólares, un poquito menos, a pesar de que salieron un poquito más de divisas, 2.000 millones y algo más adicionales a la salida del año anterior. Todavía no quiero adelantar nada, pero tenemos que revisar si es que corresponde de conformidad con la ley la fracción exenta o la base no imponible, pero que finalmente salió, por ejemplo, envío de dividendos al exterior cuando se lo hace a empresas no domiciliadas en paraísos fiscales, está exento de ese impuesto. Habría que ver si efectivamente se está cumpliendo con la norma. Estamos revisando también, la otra vez ya detectamos una trama de defraudación tributaria que estaban fraccionando. Un solo importador había hecho casi simultáneamente 400 envíos de a $1.000. Como hasta 1.000 no se paga, envió 400.000 dólares y el banco que se prestó para aquella operación. Esperemos que aquello no haya ocurrido. Gracias. Como conocen, el impuesto a la salida de divisas otorga crédito tributario. El año 2012 la aplicación de crédito tributario alcanzó a 267 millones de dólares. Esto quiere decir que si bien se pinta la recaudación por ISD en los 1.159, pero los 267 afectaron al impuesto a la renta. Habríamos recaudado más si no se hubiese aplicado el crédito tributario. Y para este año, para el 2014, por crédito tributario acumulado en los años anteriores, sobre todo en el año 2013, se espera un crédito tributario por 665 millones de dólares. Por favor, porque es otro tema sobre el que se genera alguna confusión. 1.125 millones de dólares recaudamos el año anterior, pero hay que devolver, utilicemos ese verbo, 665 este año, con cargo al impuesto a la renta que se paga en marzo y abril o al anticipo que se paga en julio y septiembre por 665 millones de dólares, con lo que nos queda en neto menos de 500 millones de dólares. No es verdad entonces que este es un impuestazo, no es verdad, aplica crédito tributario. En esencia, lo que paga es aquello que implica importación de bienes de consumo, sobre todo bienes de consumo suntuario. Y en segundo lugar, aquellos envíos, porque simplemente alguien quiere tener su plata en el exterior, manda la plata y eso paga. Así como quienes compran a través de las tarjetas de crédito, compras por internet, etcétera, eso no tiene devolución, por supuesto. Eso es lo que está pagando. Y la pregunta es, ¿será socialmente justo y económicamente pertinente este impuesto? Les digo que sí.
definitivamente sí, por una razón fundamental técnico-teórica. No tenemos moneda nacional. No tenemos moneda nacional y debemos buscar algún mecanismo que sustituya cuando menos parcialmente a la política cambiaria. Al no tener política cambiaria, debemos buscar alguna herramienta, algún instrumento de política económica que recupere algún grado de competitividad frente a la producción externa. Eso es lo que estamos haciendo y de verdad está dando sus resultados. Ayer le escuchaba en alguna emisora, Radio Democracia, al economista Pablo Dávalos y sostenía que el gobierno se está preparando para abandonar la dolarización. Pero así, una afirmación terminante. Yo creo que lo conozco a Pablo, es mi amigo de mucho tiempo. Lo conocí como un analista, un académico serio, pero porque mantenga un enojo, y yo no sé por qué razón y con quién, no creo que hay derecho a una afirmación de ese nivel, que nos estamos preparando para abandonar la dolarización. El gobierno está haciendo todo, a pesar de que muchos de quienes estamos en el gobierno, teóricamente no hemos estado de acuerdo con la dolarización. Y sigo creyendo que no era una buena medida salirse de la dolarización. Pero una vez que estamos dentro, el costo de la salida sería mucho más alto que el costo de mantenerse, sobre todo para los sectores mayoritarios. Entonces, no hay derecho a sostener que nos estamos preparando para abandonar la dolarización. Les invito a que escuchen Radio Democracia el día de ayer. La primera entrevista que tuve en la televisión, hace ya 7 años prácticamente, en Teleamazonas, el señor periodista me decía que lo primero que va a hacer el gobierno es salirse de la dolarización. Ya son 7 años. Y bueno, estaba Pablo Lucio Paredes, entre otros, y decía, no, seguro que lo que vienen a hacer es a cobrarse venganza económica, a salirse de la dolarización y a crear una moneda nacional. Y les decía que no existe en el plan de gobierno ni de lejos la idea de salirse de la dolarización. Pablo Lucio me decía, bueno, a Carlos Marx, que le conozco, le creo. El señor Ortiz me decía que no me cree. Pero mire, son 7 años que la dolarización, yo diría, goza de buena salud económica, dentro de lo que se puede esperar. Las perspectivas para el 2014, rebasaremos la barrera de los 100.000 millones de dólares de PIB. Se espera un crecimiento del 5.1 del mismo para el año 2014, una inflación del 3.2% y llegaremos prácticamente a los 14.000 millones de dólares de recaudación tributaria. Naturalmente, la expectativa es que esta cultura tributaria que se ha fortalecido tanto no ceda terreno, sino todo lo contrario, siga consolidándose. Algunos datos respecto a tablas, valores y formularios para el 2014, guardando concordancia con la normativa vigente. Hay una nueva tabla de impuesto a la renta. De 0 a 10.410 dólares, el impuesto es 0. Quisiera, como acuciosos periodistas e investigadores, miren cuál es la fracción básica exenta, como se la conoce en el resto de países. Miren, y van a observar que Ecuador tiene una de las más
altas fracciones generales exentas. A pesar de que el PIB es de un poco más de $6,000 y hay otros países que tienen 3, 4, 5 veces la renta per cápita nuestra. España, por ejemplo, la fracción exenta es de 4.000 euros. 4.000. Y nosotros tenemos en euros, esto vale más o menos 8.000 euros. El doble. A pesar de que la renta per cápita de España es como 4 veces la renta per cápita de Ecuador. Esto da muestras fehacientes de la profunda vocación social de este gobierno. Y sigue la tabla, y claro, este nivel del 30 y del 35% se aprobó en Montecristi. Solo hasta el 25% contemplaba antes la tabla. Obvio, en los niveles más altos la tarifa tributaria es mayor. Sobre gastos personales, aumenta la posibilidad en cada uno de los rubros hasta $3.383.25 en cada uno de los 5 rubros: vivienda, alimentación, vestimenta, educación y salud. Sabiendo que en salud se puede descontar todo, $13.533 se puede aplicar solamente a gastos de salud. Si sumamos los 13.533 más los 10.410, estamos hablando prácticamente de $24.000. Recién desde los $24.000 literalmente se comienza a pagar impuestos. Esto es a partir de $2.000 mensuales. Y si es que estamos hablando de un contribuyente de la tercera edad, tiene una fracción básica exenta adicional $10.410 más, con lo que tendría 24 más 10, casi $35.000 de exención para ese ciudadano. ¿Cómo es que en la última campaña política se dijo que ha habido un abuso, que impuesto por aquí, que impuesto por allá, y que la clase media y los pobres son los golpeados de la política tributaria del gobierno de Correa? Literalmente. No digo que ustedes lo han escrito o que ustedes lo han dicho. A lo mejor lo escribieron, pero con comillas, porque sí dijeron algunos dirigentes gremiales y algunos dirigentes políticos. Los formularios están ya actualizados, cumpliendo con las disposiciones correspondientes. El 101, que es de impuesto a las rentas sociedades, 102 y 102A, que es para personas naturales, el 103, que es para retenciones en la fuente, el 104 y el 104A, que es para declaración del impuesto al valor agregado. Y naturalmente hay otros formularios, otros anexos, etcétera, que muchos de ellos, todo lo que tiene que ver con declaraciones, como conocen, se están tramitando, se están presentando electrónicamente. Formularios físicos, en papel, ya no receptamos. Todo el mundo durante el año 2013 ya presentó el 100% de declaraciones vía internet, así como ya llegamos, me parece, a un 40% de notificaciones a través de internet también. Este año aspiramos llegar a un 70% de notificaciones por internet. Imagínense ustedes cuánto se ahorra de papel, de tiempo, de dinero, recaudando, es decir, notificando electrónicamente. Las tablas del RICE también son modificadas porque así manda la ley. Hay que tomar en cuenta el índice de precios al consumidor del área urbana. Está la tabla, sí, cada 3 años se actualiza la tabla. Estos son los nuevos valores para comercio, para construcción, para manufactura, para actividades de servicio. Les vamos a entregar una copia a ustedes
Además, la próxima semana habrá un taller, una sesión de trabajo en la que habrá todo el espacio para atender las inquietudes que ustedes tengan. Igual para hoteles y restaurantes, actividades agrícolas, actividades de transporte, actividades de minas y canteras. Tal vez aquí una exhortación, un llamado a aquellos contribuyentes que debiendo estar en el régimen general, medio se agachan un poquito, aparecen como silgaditos, como flaquitos, y dicen que son del RICE. No, son del régimen ordinario. Hay un límite en cuanto al monto de ingresos anuales de $60,000. Más de 60,000 ya no pueden estar, lastimosamente, todavía. Algunos ciudadanos se dedican a esa ingrata tarea de parecer y no ser. Otras notas importantes. A partir de junio, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y que no hayan tenido transacciones podrán presentar sus declaraciones de IVA en forma semestral, ya no mensual, semestralmente. Es decir, siempre nos preocupamos de facilitarle un poquito la vida al contribuyente. Lastimosamente, no siempre es posible. Estamos en un proceso de automatización, de desarrollo tecnológico e innovación, pensando siempre en no robarle el tiempo al ciudadano, porque el tiempo es un recurso preciado de todos. A partir de este mes, las notificaciones informativas, persuasivas, preventivas de sanción se realizarán principalmente de forma electrónica y serán enviadas al buzón de tu portal en la página, la nuestra, www.sri.gov.es, y al correo electrónico registrado por los contribuyentes, para lo cual se solicita mantener actualizado la dirección de correo. Y la clave también se la puede obtener electrónicamente. Vi que el Seguro Social también ha inaugurado ese servicio. Nosotros lo tenemos desde el año pasado, ya la obtención de la clave de cada ciudadano, de cada contribuyente, a través del Internet. Y sobre la declaración patrimonial, hemos ampliado el plazo de presentación hasta todo el mes de mayo, siempre siguiendo el 9º dígito de la cédula o del registro único de contribuyentes. Un llamado a la ciudadanía sobre la declaración patrimonial. La norma está ahí, solo 200,000, en sociedad conyugal $400,000. Si esos se tienen activos, hay que presentar la declaración patrimonial. La Asamblea Nacional ya aprobó el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Se está, como mandó el pueblo a través de la consulta popular, tipificando como delito el enriquecimiento privado injustificado. Se está tipificando, mandato popular. Algunos, la mayoría de acá, votamos porque se tipifique así, como delito, el enriquecimiento privado injustificado. Una de las informaciones fuente, base para este tema es la declaración patrimonial. ¿Qué tal si es que vigente ya dicha ley, tipificado ya el delito, un ciudadano X no presenta su declaración patrimonial ni el año anterior ni este año, y de pronto asoma el próximo año o de aquí a 2 años con $1 millón en activos? Le vamos a preguntar, como corresponde, a ver, usted tiene $1 millón en activos, información nosotros contamos de la banca,
de las super de compañías, de las registradurías de la propiedad, de los municipios, del propio SRI, tenemos esa información. Oiga, usted tiene aquí $1 millón. ¿Qué tal si dice el ciudadano, oiga, no es mío, solo presté el nombre? Ahí se llama testaferrismo y también se llama enriquecimiento privado injustificado. O pongamos que diga, sabe que me olvidé de declarar, se ha olvidado. De acuerdo a la ley, presumimos que ese millón no está justificado. La forma de justificar es a través de la declaración patrimonial. Y el crecimiento patrimonial tiene que guardar concordancia con la actividad económica, obviamente lícita. Tengo una empresa, gané tanto, aquí está, muy bien, no hay problema. Escuché el otro día una de las barbaridades que he podido escuchar respecto a esto. Dice que el gobierno va a perseguir por enriquecimiento privado injustificado. Decía un doctor expresidente de la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, oiga, yo patrocino en un juicio a mi cliente. Después viene el juez y me dice, oiga, le ha cobrado demasiados honorarios. Y ese es crecimiento patrimonial injustificado. Y me va a mandar a la cárcel. Imagínese el argumento, que el juez le va a decir, usted le cobró demasiados honorarios. ¿Qué es lo que pasa? Haya cobrado poco o mucho, pero si no declaró esos honorarios y hace constar en su declaración patrimonial, además, ese es crecimiento injustificado. El no haber declarado para impuesto a la renta y no haber incluido en su declaración patrimonial. Entonces, esta medida decidida por el propio pueblo, yo creo que nos va a hacer bien. Yo asumo esta como una herramienta para el sinceramiento patrimonial de todos los ciudadanos de bien. Como el 99.9% de ecuatorianos somos ciudadanos de bien, aspiramos pronto contar con la totalidad de la información para efectos de mantener una administración tributaria transparente como corresponde. Muchísimas gracias, amigas y amigos.